Muy bien, vamos a iniciar entonces con el desarrollo de este taller de investigación, que el objetivo primordial es la elaboración del proyecto de investigación de tesis. Como ya les había indicado, mi nombre es Yasmani Pilasquillo, soy ingeniero civil, además especialista en el área de investigación aplicada a la ingeniería, y he tenido también la fortuna de poder haber hecho publicaciones primero nacionales y ahora internacionales, y publicación de algunos artículos a nivel Scopus. Esto me ha ayudado a poder mejorar el proceso de investigación y salir un poquito del esquema común. El esquema común es básicamente seguir lo que muchos textos recomiendan. Tengo que tomar en consideración para iniciar el curso que la metodología que yo voy a aplicar está relacionado a una estrategia propia que se ha ido generando a lo largo de muchas sesiones, a lo largo de muchos trabajos de investigación, de tal forma de que el proceso sea lo más sencillo posible, considerando que los que van a seguir el curso pues son noveles todavía en este mundo de investigación. Pues la idea es empezar con una idea básica, con una premisa amigable, que nos ayude a poder identificar los elementos más importantes del proceso de investigación. Y nos vamos a dar cuenta en el camino que en realidad lo que parece muy complejo, porque muchas veces incluso estudiantes míos, colegas míos, se acercan a pedir asesoramiento, y uno de los principales temores que se tiene es que el curso de metodología es muy complejo y a veces inentendible, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad no es cierto. En realidad lo que falta es conocer algunos atajos para poder ensamblar, es el término que yo uso mucho, ensamblar de una forma adecuada nuestros criterios para elaborar investigación. Los objetivos básicamente de este taller van a ser, primero, identificar elementos que nos ayuden a generar la idea de investigación con fines de desarrollar un trabajo de investigación. Y aquí tengo que poner algo importante. El método científico bajo el cual vamos a trabajar no es excluyente. Eso implica que puede ser aplicado tanto a pregrado como a posgrado. No hay ningún inconveniente. A medida que vamos avanzando, yo les voy explicando por qué y en qué momentos un trabajo de investigación está en un nivel de posgrado y en qué momentos un trabajo de investigación está en un nivel de pregrado. Obviamente el curso se va a ir mucho más a lo que es pregrado, pero si es que en el camino tenemos estudiantes que están desarrollando su trabajo de investigación en posgrado, pues, vamos a ir consultándoles también y vamos a ir sacándoles algunos caminos, algunas salidas para que puedan desarrollar su trabajo en estos niveles de complejidad. En realidad solo es un nivel de complejidad adicional. Una de las siguientes, o de los siguientes objetivos y producto final es la elaboración del producto final, que vendría a ser el perfil o proyecto de tesis. Dependiendo la universidad en la que cada uno de ustedes se encuentre, algunos le llaman proyecto de investigación, otros le llaman perfil de investigación, perfil de tesis, otros le llaman propuesta de investigación, pero el término concreto es el documento con el cual yo plasmo una idea de investigación para que se apruebe, y en base a esta aprobación yo pueda ejecutar y obtener un trabajo de investigación mucho más extenso. E inclusive se puede aplicar a la publicación de un artículo científico, el tema que vamos a desarrollar. No necesariamente tiene que ser tesis, pero vamos a centrarnos mucho en lo que son las tesis, ¿no? Vamos a desarrollar estos talleres con ejemplos acorde a cada uno de los participantes. A eso se explica, o eso se trataba cuando se les hizo la información preliminar de que el taller iba a ser personalizado. Vamos a agarrar la idea de cada uno y empezar a corregirlo, ¿no? Teniendo en consideración que, como dije, el método científico se aplica a todas las áreas, por lo tanto se puede trabajar en todas las ramas de la ingeniería o inclusive en otras áreas, siempre que el trabajo de investigación necesite la variable cuantitativa. Podemos trabajar con variables cualitativas, el proyecto cambia, pero en términos muy concretos nosotros vamos a centrarnos más en investigaciones cuantitativas. Además de esto, a medida que van desarrollando el curso, nosotros vamos a revisar, en este caso, uno por uno los trabajos que se van a ir presentando, porque en realidad hacer un taller requiere un producto. Cada sesión es
necesario tener un producto. Eso implica que una vez terminada la sesión, se les va a dar un tiempo prudencial o durante la misma sesión se les da un tiempo prudencial para que empiecen a trabajar a la par de lo que yo voy avanzando, con los ejemplos que yo voy haciendo, al final de clase tienen que tener un producto. Vamos a ver que al final del taller, cada uno de estos productos de todas las sesiones, vamos a irlos ensamblando. Por eso yo voy a usar mucho el término de ensamblaje. Vamos a irlas ensamblando de tal forma que nos dé nuestro proyecto, ¿no? Y por último, yo les voy a facilitar formatos editables, plantillas editables, que son también inéditas, son formatos nuevos, con los que vamos a facilitar esta elaboración del proyecto de tesis. No es que yo solamente voy a hablar y hacer ejemplos, sino que se les va a facilitar también con un acceso a un aula virtual los formatos con los que vamos a trabajar. El día de hoy ya iniciamos con el primer formato. Bajo esa consideración, se les va a facilitar también, a partir de la siguiente sesión, ustedes lo van a tener con anticipación, cada uno de estos formatos, van a tener acceso al aula virtual. Y las preguntas sobre esto lo vamos a hacer al final de la sesión de hoy, ¿sí? Para ver cómo se accede al aula virtual, qué requisitos se necesita. Al ser el día de hoy una sesión libre, el formato incluso se va a compartir a todos los que estén presentes en la sala. A partir de la siguiente sesión ya será formatos que tienen que aparecer en sus aulas virtuales. Eso implica que vamos a usar el Word como un elemento o un documento editable, el Excel para poder hacer algunos trabajos de cálculos o cuadros o planillas para su resumen adecuado, y las diapositivas también que se les va a facilitar, como dije, en el aula virtual. Bajo estas premisas, toda la información que se les va a brindar es parte del desarrollo del curso, ya que ustedes tienen que coger estos documentos editables en los cuales ustedes tendrán que llenar la idea de investigación o el tema que se desarrolla en cada sesión y plasmar esta idea con las pautas que se han hecho en clase. Nosotros lo revisaremos una por una y en caso de que haya alguna observación se hace una retroalimentación directa y si el elemento que se ha trabajado o la idea que se ha trabajado es muy compleja o es muy novedosa, en una siguiente sesión lo haré partícipe de todos, lo voy a compartir con todos como un ejemplo en el cual se va a ver cómo se tendría que solucionar, ¿no? La mayor parte de los casos va a ser personalizado, pero los que sean más complejos, los que sean más difíciles de trabajar, pues lo compartiremos en clase en caso de que algún otro colega, algún otro compañero quiera desarrollar un proyecto similar, pues pueda también tener ese ejemplo como parte del conocimiento. Entonces, el primer paso que vamos a desarrollar en este camino del desarrollo de nuestro trabajo del proyecto de investigación va a ser algo que aparentemente es sencillo, pero que en realidad es el punto neurálgico para iniciar un trabajo de investigación. Es la idea de investigación. Muchas veces, este es el punto primordial por el cual no avanza nuestro trabajo de investigación, porque tenemos muchas ideas y estas ideas pueden ir en muchos ramos, ¿no? Ahí vamos a hacer dos sesiones de lo que son la idea de investigación y el problema de investigación, que es la siguiente sesión. El día de hoy vamos a primero ver la premisa de la idea de investigación, cómo romper esta valla de la idea de investigación y hacer que mi trabajo sea o salga a la luz en una primera instancia. Si nosotros nos remitimos a la bibliografía, en realidad la idea de investigación es el paso 5 o el paso 6 del trabajo de investigación. Después de la búsqueda de objetivos, después de la identificación del problema, recién nace la idea de investigación. Pero eso, bajo mi criterio y bajo mi experiencia, no ha dado buenos resultados cuando uno no tiene conocimientos básicos de lo que es el método científico. Esa es justamente la complicación que tenemos cuando queremos desarrollar nuestro trabajo de tesis. Nos parece muy complejo porque lo primero que un texto generalmente recomienda es encontrar un problema y solucionarlo, que es una premisa válida, pero que cuando nosotros no entendemos cuál va a ser el resultado de esa búsqueda, tanto del problema como de la solución, es donde empiezan las trabas. Por lo tanto, primero vamos a empezar por esta demarcación o el marco de referencia de la idea de investigación. Para esto necesito tener un concepto claro. ¿Qué es un proyecto de investigación?
bajo esa premisa, un proyecto de investigación requiere primero la aplicación del método científico. Esta aplicación del método científico tiene que ser en forma clara, tiene que ser en forma básica, con los conocimientos previos adquiridos, tiene que tener elementos muy concretos, fáciles de identificar, que me ayuden a ensamblar una idea general, pero siempre siguiendo la metodología o el método científico. En una segunda fase necesitamos ver qué elementos de apoyo, qué elementos de cimiento, qué elementos de refuerzo, o como su nombre suele conocerse como nombre general de estado del arte, o marco de referencia o antecedentes, pueden sustentar mi trabajo. Este sustento lo que va a hacer es alimentar, va a fortalecer mi trabajo de investigación, e inclusive en algunos casos va a ser la premisa por la cual yo voy a decidir optar por una investigación que sea innovadora. Si es que no encuentro estado del arte en un tema específico, eso significa antecedentes, pues es muy, muy probable que mi trabajo sea nuevo y novedoso. No nuevo y novedoso desde mi perspectiva, porque probablemente si yo lo quiero investigar, es algo que yo ya conozco, yo ya vi. El problema está en que muchos otros autores, a nivel incluso internacional, todavía no han visto ese problema. Así que lo que para mí parece algo común, algo simple, algo básico, en realidad este punto me va a enseñar, me va a demarcar a que no necesariamente mi trabajo es algo común, sino puede ser algo fuera de lo común. Voy a identificar mi marco de referencia, por lo tanto, voy a poder sustentar la necesidad de aplicación de algunas estrategias que ya he utilizado en algunos estudios previos, o inclusive voy a bajar mi nivel de investigación, ¿no? Vamos a ver que hay 5 niveles de investigación básicos. Teniendo estas dos premisas, puedo identificar el problema de investigación. Identificar el problema es otro punto neurálgico, porque en base a esto está justamente el éxito de mi proyecto. Tengo que tener en cuenta que mi proyecto de tesis, y eso lo vamos a ver en sesiones posteriores, siempre debe ayudar a alguien, o a muchas personas, o a un grupo de población, un grupo de personas de una población. No puedo hacer una investigación que solamente me beneficie a mí. Un ejemplo muy común para que ya vayamos teniendo una idea para el taller de hoy. Si yo quisiera hacer el diseño de un edificio de 20 pisos en la ceja de selva, puede ser en la ceja de selva, en una zona accidentada, con un suelo muy malo, probablemente tengan que utilizar cimentación con pilotes y quizás hasta 2 o 3 sótanos. ¿Qué es lo que voy a lograr con ese proyecto? Primera consideración, si no tengo autorización de una entidad que la vaya a ejecutar en algún momento, que puede ser una universidad, el gobierno regional, un gobierno local, y solamente nace como idea de que quiero aprender a hacer el modelo estructural de un edificio, quiero saber cómo se hace el cálculo de efectos sísmicos de acuerdo a la nueva norma, hacer el ajuste sísmico, hacer el diseño de concreto armado, colocarle refuerzos, sistemas de aislamiento, etcétera, etcétera. Cada uno de esos conceptos, ¿a qué me van a ayudar? Pues a entender el tema. Por lo tanto, el único beneficiado voy a ser yo, porque terminada la tesis voy a voy a ser un experto en diseño de edificios, de concreto, signos, aisladores, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿quién se benefició de este proyecto siempre que no haya sido consultado previamente? Pues solo yo, porque es un proyecto teórico, pero en el proceso voy a aprender. Bueno, les comento que este tipo de tesis no son adecuadas. Si mi población a la que voy a ayudar solo soy yo, o lo voy a hacer entre dos, porque es muy común hacer una tesis entre 2 personas, o hacemos un artículo entre 4 o 5 personas, y solo nosotros vamos a aprender en el proceso, pues esa población es muy limitada. Otra cosa incluso mucho más interesante sería hacer un edificio de solo 2 pisos, o incluso solo un piso, como local comunal, para poder, por ejemplo, solucionar el problema de una cierta comunidad, cierto distrito, cierta provincia, donde la población pueda reunirse para hacer sus cabildos abiertos o cabildos cerrados, sus reuniones de consejo, sus reuniones comunales, que sirva a una población
y que probablemente tenga incluso un presupuesto futuro, porque con ese proyecto puedan solicitar un presupuesto a una entidad para poder concretar el mismo. Es probablemente un proyecto muy simple y algunos dirán, pero es algo tan sencillo, incluso se puede hacer de Adobe, ¿no? Pero ese es un proyecto mucho más viable y mucho más aceptable bajo el método científico porque está ayudando a una población. Esa premisa la vamos a identificar claramente. Una vez que tengamos estos elementos, vamos a desarrollar un enunciado de estudio. El taller de hoy justamente trata de esto, ¿sí? Donde vamos a redactar, de acuerdo a los criterios del método científico, cuáles son las pautas necesarias para poder identificar en forma, diremos, que otros investigadores también lo puedan entender, un proyecto de investigación. Muchas veces, y me ha tocado incluso ver algunos títulos de investigación muy extravagantes, interesantes, a veces muy estrambóticos, voy a decir, por el sentido de que las palabras utilizadas a veces son tan rebuscadas y hacen que el título sea, pues, impactante. Pero hay algunos proyectos que tienen títulos más sencillos, medio complejos de entender. Entonces, la idea es uniformizar esa forma de redacción. Y el método científico nos da recomendaciones para tener una sola forma de redacción. Esta forma de redacción incluye un propósito de estudio, el título tiene que incluir variables de estudio, tiene que estar incluido el objeto al que voy a estudiar y en algunos casos inclusive la ubicación, el espacio y el tiempo donde lo voy a ejecutar. Con solo estas premisas, el título es suficiente, ¿no? Hay algunos que le colocan mucha más información y lo único que hacen es que el título sea demasiado extenso. Muy común en las tesis. Las tesis suelen tener nombres muy extensos. Esto no ocurre mucho en los artículos científicos. En los artículos científicos nos limitan la cantidad de letras que podemos colocar o de palabras que podemos colocar en un título. Pese a ello, debemos concretarlo siempre en base al método. Una vez que tengamos estas premisas, podemos redactar nuestro proyecto de tesis. Yo le llamo ensamblar, porque vamos a ir viendo punto por punto, tanto la justificación, los objetivos, las hipótesis, los marcos de referencia, que nos ayuden a tener un producto que pueda ser verificado, evaluado y obviamente aprobado para que se pueda ejecutar y desarrollar el proyecto de tesis. Esto siempre de la mano de un asesoramiento. Es necesario tener un especialista que nos guíe. Tengan en cuenta algo importante. El especialista no necesariamente tiene que tener conocimientos del método científico. Sería bueno, pero hay muchos especialistas que muchas veces están muy centrados en su área o en su línea de investigación, que a veces también descuidan un poco la parte metodológica. Conmigo vamos a ver la parte metodológica, pero la parte de asesoramiento específico, eso sí, corre de la mano de cada uno de ustedes, porque asumimos que cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, se vuelven especialistas en el tema también. Y eso es muy importante. Bajo estos criterios, nosotros tenemos nuestra idea de investigación. Antes de continuar con esta parte de materiales, no duden, por favor, en utilizar el chat de esta videoconferencia si desean hacer cualquier pregunta o pidan la palabra en cualquier momento, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, siempre que se relacione al tema, para poderlos absolver inmediatamente en caso de que haya alguna duda de algún eh, concepto, premisa que se dé. Pero todo esto lo vamos a hacer en el taller, así que ahí sí va a haber muchas preguntas, que no se sientan cohibidos de eso. Otro de los aspectos importantes es los materiales. Los materiales que ustedes van a tener para el desarrollo de este taller, yo les llamo taller porque todas las sesiones son prácticas, van a estar en un aula virtual de acceso libre para que ustedes la puedan utilizar tanto al momento del desarrollo del taller como para su presentación. Recuerden que la presentación es diaria, o en este caso en cada sesión. Otra consideración es importante es que hay que desarrollarlo paso a paso. Muchas veces queremos avanzar y al avanzar lo que hacemos es obviar ciertos puntos y el criterio o la metodología que yo he desarrollado en realidad requiere que se siga uno a uno los pasos para poderlo desarrollar. Al inicio va a parecer algo desordenado, pero después se van a dar cuenta que le vamos a dar sentido a todo.
Esto nos va a ayudar a poder centrar, pese a que el conocimiento del método científico es muy amplio, centrar nuestra idea de investigación en un tema muy concreto. Y como les había dicho, vamos a tener acceso a esta materia. ¿Cuáles son estos elementos para iniciar el proceso de investigación? Para iniciar el proceso de investigación necesitamos 5 elementos. Un propósito de estudio, necesitamos un grupo de variables y un objetivo de estudio o un objeto de estudio. El objetivo es dónde voy a apuntar mi trabajo de investigación. Estos 3 previos, que son los que tienen en realidad más peso según esta balanza, son los que nos van a ayudar a identificar muy rápidamente nuestro proyecto de investigación. Yo puedo dejarlo con esos 3 solamente. Generalmente cuando mi trabajo es muy general, ¿eso qué implica? Que no tiene ubicación espacial. Es un proyecto de investigación que se puede aplicar en Perú, en Chile, en Estados Unidos o en cualquier zona geográfica, en la zona de la costa, en la zona de los Andes, en la zona de selva. Cuando yo tengo un proyecto con esas características, que vamos a ir buscándolas poco a poco, no necesito de más información. Solo esas 3. Y esas 3 vamos a ir ajustándolas constantemente a lo largo del curso. Las otras 2 premisas de ubicación son importantes cuando el proyecto es todavía en un nivel ascendente, cuando todavía estoy empezando a trabajar mi idea de investigación. Por lo tanto, en algunos casos, en la mayoría de los casos, voy a requerir además adicionarle una ubicación espacial. Porque si yo hago concreto en climas fríos, eso no lo puedo aplicar, por ejemplo, en la ciudad de Tacna o en Santiago de Chile, ¿no? Si yo hago concreto o pavimentos rígidos, pero también pavimento flexible, pero que soporte las temperaturas con nivel de congelación, probablemente solo sea aplicado a los Andes. Puede ser aplicado también a los Andes chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, pero no puedo aplicar eso en la selva. Entonces, bajo esa premisa, es necesario ubicar o tener la ubicación espacial de mi proyecto. Y una que es importante cuando yo hago cuantificación y recolección de datos es la ubicación temporal, el tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? Existen muchos tipos de investigación. Una de ellas es la investigación longitudinal, que lo vamos a ver en la parte metodológica que es posterior, entre los talleres 15 y 16, más o menos, donde este tipo de investigación longitudinal se trabaja en un periodo muy largo. Muy raras veces una tesis se trabaja en investigación longitudinal. Siempre se hace transversal, o sea, en un solo momento del tiempo. Pero cuando yo hago artículos científicos, hago trabajos en investigación longitudinal. ¿Eso qué significa? Que mi estudio abarca 3, 4 o 5 años de medición. Nuestro trabajo de tesis está limitado muchas veces por un plazo, ¿no? Nuestra institución nos da un plazo de 1 o 2 semestres o incluso un año o no más para poder desarrollar un trabajo. En algunas universidades hasta 2 años. Posteriormente a ese plazo, pues se cierra el plazo y el proyecto es anulado. Así que es muy difícil desarrollar trabajos de investigación longitudinal. Pero si mi objetivo es desarrollar un trabajo de investigación de posgrado, pues ahí sí se ajustaría este tipo de investigación. Bajo estas consideraciones, esto tenemos que generarlo a nivel de marco. Este es el famoso marco de referencia. De aquí sale el marco teórico. Pero para sacar el marco teórico tengo que desarrollar cada uno de estos elementos. Todavía eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ya nos da una idea clara que nuestro marco de referencia, nuestro marco teórico, o nuestro marco de investigación, tiene siempre estas premisas. Nosotros con eso podemos visualizar exactamente dónde estamos ubicados, qué queremos desarrollar. Probablemente en los primeros talleres nuestras ideas van a ser muy grandes. La idea de los talleres es tratar de parametrar, centrar la información en un punto de fácil acceso y de fácil medición, especialmente en pregrado, para que nuestro proyecto no sea muy complejo, ¿no? Nuestras ideas pueden ser muy grandes, pero a veces son utópicas, en el sentido de que son no difíciles de hacer, pero probablemente a nivel económico, porque requiere una inversión, van a ser muy elevados, ¿no? Trabajos de investigación muy costosos. Y cuando yo estoy en un nivel de pregrado, pues eso afecta directamente a mi bolsillo. Un trabajo de investigación que me salga 50, 60 mil soles,
es algo que ya como que no llama mucho la atención. No porque no se pueda hacer, sino porque ya tengo limitaciones presupuestarias. A menos que yo tenga, por ejemplo, el apoyo de una institución que me financie este proyecto de investigación, pero que la institución gane algo a cambio. Serían los resultados del proyecto de investigación que puede aplicarlos. Puede ser generalmente estudios mineros, estudios topográficos, estudios económicos, ¿no? Donde sí es posible buscar un financiamiento, pero para eso necesito también tener mi propuesta de investigación. Nosotros vamos a identificar la realidad, tratar de no soñar. El ejemplo que les había indicado previamente, hacer un edificio de 20, 30 pisos, que muchas veces es, sí se puede diseñar, pero probablemente nunca se pueda construir, porque a veces una institución, por ejemplo, de gobierno regional o gobierno local, pues un edificio, aunque no le llama mucho la atención, quizás lo quiera más para su sede institucional. Es muy difícil que invierta en una sede institucional, teniendo en cuenta que el gobierno dura pues un periodo muy corto, ¿no? Prácticamente todo su periodo se lo va a dedicar a construir un local para que el siguiente periodo pues recién lo utilice. Entonces no llama mucho la atención. Y además, bajo esa premisa, si es teórico el trabajo, el único que va a salir beneficiado con la adquisición de conocimientos voy a ser yo mismo que he planteado el proyecto. Pero no tengo ningún beneficio a la población, que es lo que se busca también con un proyecto de investigación. Cuando nosotros desarrollemos esta primera parte, este primer taller, nos vamos a dar cuenta que con el taller que vamos a hacer hoy día, que todavía es un taller preliminar, incluso si lo hacemos de forma bien parametrada, de forma bien sistemática, podríamos, en algunos casos probablemente va a pasar, tener hasta un 80% del avance de nuestra tesis. En este taller del día de hoy está prácticamente el 80% del avance. Haremos algunos ajustes en los siguientes talleres de algunos puntos del taller del día de hoy, pero si nosotros lo hacemos bien, se van a dar cuenta que la gran mayoría de trabajo, probablemente entre un 70, 60, 70% de las propuestas que presenten hoy día, ya están a un 80% de avance de un trabajo de investigación. Así de interesante es la propuesta. Así de concreta es la propuesta. Por lo tanto, muchas veces pensamos que si yo voy avanzando punto por punto, paso por paso los talleres, significa que si son 10 talleres, entonces cada paso vale 10% de la tesis. No es tan cierto. Con un solo taller podemos llegar a un 80%. El resto es solamente ajustar, acomodar, mejorar. Es parte del taller. Hay que tener algo importante cuando nosotros hablamos de variables, que es el tema que vamos a desarrollar hoy día, que son dos cosas: la variable dependiente y la variable independiente. Seguro que lo hemos escuchado mucho. Todos los libros de investigación, todos los cursos de investigación mencionan estas dos variables. A lo largo del taller que voy a desarrollar se van a dar cuenta que estas dos solo es la punta del iceberg. Hay muchas más variables y dependen de la complejidad del estudio. No todas son variables dependientes, no todas son variables independientes. Esto depende del nivel de investigación. Por ejemplo, si mi nivel de investigación es un nivel de investigación causa-efecto, que también muchas veces lo que hacemos es buscar por qué está pasando las cosas, ese es un nivel explicativo. Esto solo se cumple en niveles explicativos. Mucho lo menciona Hernández Sampieri, ¿no? Que a veces nos cegamos en este conocimiento. Inclusive algunos curados de tesis, la primera pregunta que les van a hacer es: ¿cuál es tu variable dependiente y cuál es tu variable independiente? Sin valorar el nivel de investigación. Si nosotros estamos en una etapa, que es uno de los últimos talleres, lo que es la parte de sustentación, si nosotros estamos en una etapa de sustentación y el jurado lo que nos pregunta es: ¿podrías explicarme con más detalle cuál es la variable independiente? Si el jurado me dice eso, lo primero que va a ocurrir en nuestro inconsciente, después de que hagamos el curso, es: el jurado no conoce de todo. Así de fácil. Y yo les voy a dar las pautas de cómo salir airosos a esa pregunta. Muchas veces, y esa recomendación siempre la hago al inicio, nunca debemos discutir con los jurados. Lamentablemente es así. Estamos todavía en una sociedad en la que los profesionales, en este caso jurados, no aceptan errores.
no aceptan que han cometido errores. Son muy pocos, ¿sí? Pero la gran mayoría nunca va a aceptar que ha cometido un error. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de responder, bajo nuestro propio conocimiento, la pregunta de ¿cuál es la variable independiente? Siempre va a haber dos, eso sí es aceptable, pero por ejemplo, en este nivel de investigación, incluso son tres variables. Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Son tres. Y como les dije, si nosotros somos muy perspicaces al momento de la sustentación, esta pregunta es la que nos va a dar luces de qué tanto conocimiento tiene un jurado de tesis y cómo es que podríamos nosotros sentirnos mucho más relajados, porque si yo sé que el jurado no domina lo que es la parte de investigación, ya tengo un punto a mi favor, que yo lo puedo de alguna manera sustentar de mejor forma, pero si un jurado sí tiene conocimientos de metodología de investigación, por lo menos de este punto, ahí sí tengo que ponerme a pensar de que probablemente sus preguntas sean un poquito más complejas, ¿no? Bajo esta premisa, una depende de otra. Por eso es dependiente y por eso es independiente. Pasemos directamente a taller. Esto voy a dejarlo acá. Dejo compartir. Les voy a mostrar una hoja, ¿no? Muy bien. Confírmenme si se visualiza la hoja de trabajo número 1. Sí se visualiza ya. No estoy viendo el chat. Recién estoy viendo el chat. ¿Preguntas en el chat? Ah, ya. A ver, dice. Vamos a revisar las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y objeto de forma clara? Justo vamos a hacer eso acá. El propósito está en esta primera fila y el objeto está en esta tercera fila. Justo lo vamos a hacer. Pero les voy explicando. El propósito es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Y el objeto es a quién voy a estudiar. Esa sería la diferencia más concreta. Y justamente esta hoja de trabajo número 1 trata de eso, ¿no? En esta hoja de trabajo número 1 vamos a ver que hay 5 secciones. Una primera sección dice propósito, una segunda sección dice variables, una tercera, objeto, una cuarta, un espacio y un tiempo. La famosa, aquí lo voy a poner, ubicación espacial, y la famosa ubicación temporal. Bajo el método científico, ese es el término correcto, ¿no? Pero para que se entienda, yo le pongo espacio y tiempo. Pues esa es la diferencia. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, también de las escalas de medición según los indicadores. En realidad, cuando vamos a hacer lo que es la parte de operacionalización de variables, ahí vamos a dividir una variable, le vamos a poner todos los indicadores, todas sus escalas de medición, el tipo de variable, porque es bueno saber el tipo de variable que vamos a utilizar. ¿Por qué es bueno identificar una variable? Es bueno identificar porque en base a esa identificación clara, porque yo le voy a poner un nombre, por ejemplo, le voy a decir variable nominal o variable ordinal. Tengo que ponerle un nombre. Incluso hay variable nominal dicotómica, variable ordinal politómica. Vean, hay cada vez un poquito más complejo, ¿no? En base a lo que yo le nombre, porque le tengo que poner un nombre, yo voy a poder identificar primero qué objetivos son correctos y adecuados, y segundo y más importante, qué tipos de pruebas de hipótesis voy a desarrollar. Las pruebas de hipótesis tienen mucho que ver con las variables. No todas las variables pueden tener pruebas de hipótesis, en este caso hipótesis de investigación, pero todas las investigaciones descriptivas, por ejemplo, que es uno de los primeros niveles con el que vamos a trabajar, pueden o no tener hipótesis, pero las demás necesariamente tienen que tener hipótesis, ¿no? Aquí viene otra segunda premisa. El jurado calificador de tesis. Si en algún momento un jurado calificador les dice lo siguiente, a ver, señor estudiante, o en este caso señor tesista, usted tiene un objetivo principal y 4 objetivos específicos, pero solo está presentando una hipótesis principal y una hipótesis específica. Por lo tanto, su trabajo está mal. Tiene que tener 4 objetivos, 4 hipótesis específicas, al igual que sus objetivos.
Si escuchan alguna vez una cosa como esa, es una segunda este, alerta de que el docente, en este caso jurado, posiblemente jurado, no tenga conocimientos del método científico. Si nos dice eso, ya tienen 2 puntos a su favor, porque yo les voy a mostrar cómo salir de esa encrucijada bajo el método científico y que además nos va a ayudar a que podamos de alguna manera defendernos de mejor manera porque ya sé la debilidad del jurado. Y cuando sabemos la debilidad del jurado es como cuando un jurado encuentra la debilidad del tesista. Cuando un jurado encuentra la debilidad del tesista, suele atacar ahí, ¿no? Pero como nosotros vamos a ser los tesistas, encontramos una debilidad al jurado, nosotros vamos a defendernos por ahí. Más o menos es eso. Bien, dice que sí se visualiza, así que voy a continuar. Vean, lo que voy a hacer en esta primera sesión no es hacer un ejemplo propio. Lo que voy a hacer es pedirles ayuda. Y de paso que vamos conociéndonos, quiero ver más o menos cuáles son sus ideas generales a nivel de investigación, quiero ver, quiero que me muestren más o menos cuáles son sus inquietudes, porque este ejercicio me va a ayudar a saber inquietudes, y voy a pedir la colaboración de los que deseen, de al menos 4 personas, ¿sí? Primero les explico y después pido la colaboración de 4 personas. Así que déjenme primero, a ver, dividir esto. Voy a dividir esto en 4 columnas. Les explico. Miren, ¿qué es un propósito de investigación? Eso es necesario para llenar esta primera parte. Un propósito de investigación básicamente es qué cosa quiero hacer. El famoso qué deseo. Aquí tengo que ponerme a pensar qué deseo. Les voy a pedir que para este taller desechen todo su conocimiento previo y solo se concentren en un punto. ¿Sí? El taller nos va a ayudar a hacer este ejercicio. Ustedes lo van a hacer en sus propios ordenadores posteriormente con sus propias ideas. Pero primero les voy a mostrar que esto funciona en todos los casos. Así que voy a pedir la ayuda de 4 o 5 colaboradores en cada caso y se van a dar cuenta que sí funciona, ¿no? Es un primer control de calidad. ¿Qué deseo hacer? O sea, yo me pongo a pensar primero, no en a quién voy a estudiar, no qué variable voy a estudiar, olvídense de eso. Imagínense qué cosas desearían encontrar en un trabajo de investigación. ¿Qué cosas desearían realizar para un trabajo de investigación? Sea cual sea. Probablemente ustedes ya tienen algunos una idea clara, otros todavía una idea ambigua, pero ¿qué cosa quisieran hacer en este trabajo de investigación? Alguien me podría dar un ejemplo y yo les paso de que si está bien, yo lo coloco en este cuadro y si está mal, lo corregimos, y cosa que todos aprendemos. ¿Alguien me podría decir algún deseo de investigación? Pueden usar el micrófono o el chat. Una segunda premisa. Lo ideal es que este deseo sea una sola palabra. Voy a poner acá. Nota. Eso es más complicado. Una sola palabra. Por ejemplo, acabo de ver en el chat un ejemplo. Dice, evaluación de riesgos. Ya. De esta evaluación de riesgos, voy a tomar la primera. Evaluación. ¿Es un propósito? Sí, sí es un propósito. Aún. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es un propósito? Porque también, en la gran mayoría de los casos, voy a poder conjugarlo. ¿Eso qué significa? Que tendría que ser un verbo. ¿Cuál sería el verbo de evaluación? Sería evaluar. ¿Cumple? Sí cumple. Por lo tanto, es un buen propósito para iniciar. Veamos otro. Dice mejorar. Bien, voy a copiar también eso. Mejorar. ¿Puedo conjugarlo? Mejorar. Mejorar ya está conjugado. ¿Sí? Mejorar ya es un verbo. Sí, es un verbo. Pero quizás lo ideal sería mejoramiento. Cuando yo hablo de propósito, no debo de tratar de no colocar verbos. Sé que es un verbo, pero trato de no colocar verbos. Entonces, mejoramiento es puede haber muchos sinónimos, pero vamos a ponerle mejoramiento y su verbo mejorar.
¿Cumple con el propósito? Sí cumple con el propósito. Van dos. Hay otra que dice, evaluación, ya está repitiendo. Innovar. Ya, este está genial. Innovar. ¿Es el verbo? Sí es el verbo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo sería? Sería innovación. Se están dando cuenta que en realidad lo que estoy haciendo es buscar verbos. Un propósito es una palabra. Y hay muchas más. Miren, puedo decir comparar, analizar. No me pongan calcular. El primer ejemplo que les puse es, alguien seguro que no he visto todavía, pero calcular es lo peor que pueden hacer con una tesis. Eso está bien por un objetivo específico, pero no se recomienda calcular. Calcular un puente de 20 metros atirantado, pero 200 metros atirantado. Calcular un edificio de 60 pisos. Sí está bien, pero el único que va a aprender eres tú. No vas a apoyar, no vas a ayudar a nadie. Eso no es un buen proyecto. Pese a que he visto muchos proyectos de esos, ¿ah? Diseño, dice diseñar. Diseño de un edificio de 5 niveles. Así son las tesis que he visto en algunas universidades de Lima. Y las han pasado. Bueno, pero bajo mi criterio no son correctos. A ver, hay analizar uso de material de cantera. Miren, material de cantera lo voy a tener en memoria, ¿ya? Material. Usar sería el propósito, ¿no? Pero lo voy a tener en memoria. Acá después les voy a explicar por qué. Material de cantera es un ejemplo que alguien... A ver, usar podría ser. Propuesta, proponer. Ya, vamos a poner acá, proponer. Proponer, su verbo, perdón, al revés, ¿no? Propuesta, ¿sí? Propuesta, su verbo, proponer. Para tenerlo claro, solo 4 ejemplos son suficientes. Pero hay muchas más. A ver, optimización, optimizar, está bien. Comparar, comparación, ¿sí? Adaptar, adaptación. Esa es muy rara, más se utiliza en investigaciones cualitativas, pero sí podemos utilizar. Determinar, nivel de investigación descriptiva. Determinación, es muy buena. Me gusta esa determinación. Voy a crear uno. Vamos a trabajar con 5. Voy a crear una más. Determinación. Hola, que está bien. Determinarse. ¿No? Cinco ejemplos. Listo, ya tengo mis 5 ejemplos. Bien. Ahora que hemos hecho un propósito, más o menos ya nos queda una idea clara. ¿Qué es un propósito? Es algo que yo deseo hacer con mi proyecto de investigación. Más adelante les voy a dar pautas mucho más específicas para que el propósito sea incluso mucho más adecuado. Esto de acá nos va a ayudar a identificar nuestro nivel de investigación más adelante. Por lo pronto estamos haciendo una primera identificación de nuestra idea, porque el taller de hoy es idea de investigación. Y esta idea la vamos a ir ajustando y lo vamos a transformar bajo el método científico en un tipo de investigación y en un nivel de investigación. Eso lo hacemos más adelante. Por lo tanto, tengo 5. Sigue habiendo ejemplos. Efecto. Efecto no sería un propósito adecuado. Estudiar el efecto sí. Por lo tanto, el propósito sería estudiar o estudio. Influencia, influir, ese es un poquito complicado, porque dos cosas son diferentes. Influencia es cómo es que una variable A hace que una variable B se modifique, suba o baje. Esa es influencia. Pero su verbo influir es al revés. ¿Cómo hago yo que esta variable B haga que la variable A se transforme? Ese propósito es curioso, es inverso. Así que hay que tener mucho cuidado en utilizar el término influencia. Influencia, influir. Ambos tienen direcciones diferentes. Se dice inversamente, son inversamente directos o indirectos. Ambos. Estudiar la influencia, ese está mejor. Estudiar sería estudio, ¿no? Estudio, influencia, bueno, vamos a ver más adelante. Hay dos cosas ahí. Otra cosa que les recomiendo, tratemos de no combinar dos verbos, que suele ocurrir. Por ejemplo, acá uno de los compañeros pone estudiar la influencia. Estudiar es un verbo. Influencia se puede conjugar con influir. Sí, son dos verbos. Estudiar, influir.
Ahí, por ejemplo, hay una complicación cuando yo hago mi trabajo de investigación. Tratemos siempre de que sea solo uno. Y estudiar la resistencia. La resistencia no la puedo conjugar, no hay resistir, eso es otra cosa. Estudiar la capacidad portante, tampoco lo puedo conjugar capacidad portante. En ese caso sí funciona. Pero si colocamos estudiar la influencia, estamos hablando de dos propósitos. Y la recomendación para pregrado es tener solo uno. Sí se pueden hacer investigaciones con dos. El problema es que esto ya es para un trabajo de posgrado. Es un poco más complejo. No recomiendo trabajar así. Pero si continúan con esa línea, podemos darle una salida a lo largo del taller. Muy bien, muy buenos ejemplos me han dado. A ver, los que han participado son Cristian, Judith, Rubén, Alex, Guido, Giovanni, Grady. Alex ha trabajado 2 veces, Elmer, Rubén también, Flavio, Javier y César. Muy bien, mis felicitaciones porque el trabajo este, es cuando yo tengo un trabajo de investigación este punto es muy difícil y veo que la mayoría tiene una idea clara. Probablemente lo que han colocado tenga mucho que ver con una idea que tienen cada uno de ustedes. Probablemente, porque así nomás no sale el propósito, ¿no? De la nada no sale. Siempre tengo que tener alguna idea previa. A ver, hay una pregunta. Dice, estimar sería lo mismo que determinar. Ambos pertenecen al nivel descriptivo. ¿Cuál es la diferencia? Estimar se usa más para frecuencias. ¿Y qué es una frecuencia? Es una investigación cualitativa. Determinar es más para cantidades. Por ejemplo, para determinar desviaciones estándar o promedios, no frecuencias, sino promedios o medias. Eso es una investigación cuantitativa. Sí son lo mismo, pero bajo el método científico, estimar pertenece a investigación cualitativa y determinar investigación cuantitativa. Esa es la única diferencia. Pese a que ambos son lo mismo. Si yo quiero estimar frecuencia de accidentes en una carretera, probablemente mi trabajo sea relacionado más al mal diseño de la vía, pero me doy cuenta que en esta carretera, en esta vía asfaltada o no asfaltada, ocurren muchos accidentes. Yo podría estimar una frecuencia con la que ocurren los mismos por año, por mes, por día. Esa es una investigación, por ejemplo, muy, muy interesante también. Obviamente, después de esa investigación, yo tendría que dar una solución. Y determinar sería, por ejemplo, determinar la capacidad portante, determinar la resistencia, las propiedades mecánicas de un material. No puedo estimar la propiedad mecánica de un material. Estimar es aproximarse. Determinar es obtener un valor exacto, ¿no? Entonces, no puedo decir estimar la resistencia del concreto, o lo mejor es decir determinar la resistencia del concreto, o en este caso, propiedades mecánicas. Pero, si mi trabajo es ver a futuro, yo podría proponer una nueva metodología de diseño para que en un futuro mi resistencia pueda subir en un 20, 30, 40%. Eso sí sería estimar. Comportamiento. El comportamiento es más en una investigación del área de las ciencias sociales, o sea, cualitativa. ¿Cómo conjugaría un comportamiento? No hay comportarse. Comportar es un verbo, ¿no? No, comportamiento es más, eso sería más un objeto. Ahorita vamos a ver el objeto de esto. Pero cuando yo digo estudio del comportamiento de una población, ahí sí, yo podría ver, por ejemplo, los usuarios de EMSA Puno, que es una empresa de saneamiento. ¿Cuál es el comportamiento de pago de los usuarios de EMSA Puno? Pero no es, el comportamiento no es el propósito, sino es parte de simulación. Simular es más para modelos computacionales, probablemente para ingeniería de sistemas, puede ser, donde yo hago simulaciones matemáticas. Modelos matemáticos no es lo mismo, es otra cosa. Simulación es que, por ejemplo, estoy haciendo un software y este software pues simula algunos procesos de diseño, algunos procesos de iniciación de datos o quizás una aproximación de un comportamiento poblacional.
un comportamiento quizás académico, no puedo hacer una simulación de la realidad. El SAP 2000 es un programa que genera simulaciones, aunque nosotros le llamamos un modelo matemático, pero ese modelo matemático es simulado para ver qué pasaría cuando está sometido a esas fuerzas teóricas, numéricas, que podrían ser muy semejantes a la realidad. A ver, hay más. Dice formulación, formular. Es una investigación mucho de un nivel superior. Yo recomiendo más esto para un nivel de posgrado, formulación, porque es ya dar la solución a algo. Calibración, por ejemplo. La calibración, la formulación, la aplicación son investigaciones de posgrado. Pero sí, es un término correcto. Aplicación, aplicar. No he visto muchas investigaciones con aplicación, pero este es un nivel, de un último nivel de investigación. En el nivel aplicativo, que vamos a verlo también más adelante, nosotros vamos a entender que en este nivel es el último nivel de investigación y que todos los investigadores, me incluyo, queremos llegar a ese nivel. Es un nivel final. Es el nivel que toda investigación, pero que todo investigador desea llegar. Es el nivel en el que se termina la línea de investigación, por lo tanto se soluciona definitivamente el problema. ¿Dónde lo estudiamos aplicación? Cuando aplicamos un examen de fin de curso. Un examen de fin de curso es una investigación aplicada. No hacemos estadística, no sacamos promedios, no estudiamos población. Lo que hacemos es 60 estudiantes, a los 60 los evaluamos. Si sacas más de 14, apruebas. Si sacas menos de 14, desapruebas. Punto. No hay más. Ahí no hay que, mira que los ejercicios anteriores estuvo más o menos, así que podemos subir estadísticamente hablando. Podemos estimar que es un récord académico. No. Cuando hablamos de aplicación es porque se aplicó y se solucionó el problema. Generalmente cuando hacemos, por ejemplo, un estudio de seguridad en la construcción, agarramos un grupo de trabajadores, primero vemos qué tanto conocimiento tienen sobre seguridad en la construcción, les damos una charla, les damos un taller, los vamos capacitando cada cierto tiempo, hacemos un antes y un después, el famoso ex post, ¿no? Hacemos un antes y un después para ver si lograron adquirir más conocimientos para evitar accidentes. Estudio. Estudiar. Sí, es igual que en el caso de aplicación. Identificar. Identificar. Identificación es de un nivel muy básico. ¿Ya? Guido Machaca me dice identificar. Esto es lo curioso. Nosotros en el taller que vamos a desarrollar vamos a empezar desde el nivel descriptivo, pero en realidad hay un nivel previo, es el nivel exploratorio. No se hace en ingeniería, se hace más en ciencias sociales. En el nivel exploratorio, el primer concepto es, no existe teoría. Pues, por un lado. Segundo, en ese nivel identifico las variables. Por ejemplo, cuando se hacen estudios sociales, seguro que ustedes en alguna vez, los que son de la región de Puno, y los que no son de Puno, les comento, cuando habían fiestas de la Candelaria, hace algunos años, porque ahora por la pandemia ya no hay, en las fechas donde habían danzas autóctonas, algunos seguro que de curiosos lo han visto, cuando habían danzas autóctonas, que es también una parte, un primer grupo que pasa una semana antes, vienen las danzas de las comunidades más lejanas de la región de Puno, presentando sus mejores danzas. Sale una selección y algunas de ellas salen seleccionadas para participar en la festividad. En estas danzas, diremos, nativas, primigenias, se suele encontrar algunos que no son de esa comunidad, ¿no? Los ves y aparentemente tienen tez más clara, ojos verdes, tienen una talla mucho mayor, y algunos se preguntan, ¿y qué hace esta señorita, este caballero? Porque a veces la mayoría de ellos son jóvenes, bailando con ellos. Están con su traje típico, exactamente igual vestidos, pero resalta en ellos el color de pelo, que es rubio, la tez blanca, los ojos celestes, pero están junto con ellos. ¿Qué están haciendo? Otros le dicen turismo vivencial, pero la gran mayoría de ellos lo que está haciendo es investigación de campo, investigación exploratoria. ¿Qué es lo que están haciendo?
se van a esta comunidad y viven con ellos para aprender sus costumbres, su religión, su comportamiento, y ellos exploran o identifican las variables desde su raíz. Investigación exploratoria. ¿Se hace en ingeniería? No se hace en ingeniería. Muy raro, porque requiere mucho mayor complejidad. Pese a que es un nivel básico, es mucho más complejo, porque estamos hablando de investigación histórica, investigación etnográfica, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar a este nivel, pero solo para comentarles, hace algunos años, para que quede como precedente también, aunque yo mismo estoy diciendo que no puede haber exploración exploratoria en ingeniería, yo he publicado un libro justamente de investigación exploratoria. Así que, bajo ciertas premisas, sí se puede hacer investigación exploratoria en ingeniería. Pero es muy difícil fundamentarlo porque aparte de eso no hay teoría, ¿no? Bien, hay muchos ejemplos. Vamos a pasar al siguiente para no aburrirnos, porque hay varios que veo que los mismos están comentando, así que seguro que los demás tienen otras ideas. Pero está demostración, análisis, parametrización, implementación, etcétera, y todos son válidos. Vámonos a una segunda etapa. Esto de acá es una nota, lo voy a tener. Ahorita lo vamos a usar. Segunda etapa, también lo voy a dividir en 1, 2, 3, 4. Esto de aquí no es un 4. Necesito 4 participantes que me ayuden, aquí sería 4 columnas y 2 filas, a concretar esto. ¿Qué hago? Variables. Premisa antes de que me den el ejemplo. Una variable siempre debe poder medirse. Esa es una premisa importante. La variable de alguna manera se debe medir. Por ejemplo, resistencia del concreto. Una variable tiene que medirse necesariamente. No siempre tiene que ser cuantitativa. Puede ser cualitativa. Por ejemplo, comportamiento, que nosotros en ingeniería no usamos, ¿no? Podría ser, no sé, algún término relacionado a lo que es evaluación de carácter, una característica. Por ejemplo, la felicidad. ¿Cómo medimos la felicidad? ¿Será posible? Sí es posible medir la felicidad, por lo tanto podría ser una variable, y más adelante les voy a explicar cómo, cuando lleguemos al tema de variables. En el nivel de pregrado, se recomienda que solo se tenga una variable, y si queremos complejizar más nuestro trabajo y hacer que nuestro trabajo sea un poco más interesante, podríamos tener hasta 2 variables. En posgrado necesariamente tenemos que tener 2 variables, e inclusive hasta 3. Para este taller yo he optado por colocar 2 variables, así que solo necesito una de ellas. A ver, vamos a ver. Variables, dice, nivel de riesgos. Ojo, olvídense de la propuesta. Ahora nos vamos a una variable. Olvídense de lo demás, solo quiero que me den variables. Nivel de riesgos, ¿se podrá medir? Sí, un nivel de riesgo sí se puede medir, pero no se puede medir en metros, en kilómetros. ¿Eso qué significa? Que no es una medición cuantitativa, esto es una medición cualitativa. ¿Y a qué se refiere eso? Probablemente yo podría hacer una escala, es decir, riesgo alto, riesgo moderado, riesgo mediano, riesgo bajo, ¿sí? O podría decir solo 3. Mucho riesgo, sin riesgo, poco riesgo, podría decir 3, 4, 5 escalas. No hay ningún problema, pero sí se puede medir. A ver, otra. Precisión. La precisión no se puede medir. ¿Precisión de qué? Ahí hay algo. Le falta algo. Resistencia. Sí, pero le falta algo. ¿Resistencia de qué? De resistencia, ahí puedo medir, esa es una utopía, por ejemplo, resistencia. Puedo medir resistencia de concreto, resistencia física, puedo medir la resistencia del suelo. Vean, hay muchas variables. Utopía es que hay muchas cosas. Algo le falta a eso, a esta variable. Tráfico. Igual, está bien, pero podríamos, por ejemplo, poner tráfico peatonal o vehicular. Ahora sí se puede medir, ¿no? Porque el tráfico también tiene varias consideraciones. A ver, contaminación, esa sí se puede. ¿Cómo lo medimos la contaminación?
habría que irnos un poco a la teoría, ¿no? La teoría, dependiendo del autor, pues nos puede dar muchas pautas de medir un nivel de contaminación. Por eso le decimos niveles de contaminación. Sí podemos medir. Impacto. Ya vamos a trabajar con alguna variable que sea cuantitativa. Acá todas son cuantitativas. Hay una cuantitativa en esto. Sí se puede medir el impacto, pero hay que ver el impacto de qué. Puede ser el impacto de un proyectil, el impacto económico, el impacto social, hay varias cosas. O sea, que en este caso las variables necesitamos 2 o 3 palabras para aclararlo. No población, ¿ah? No es el impacto en la ciudad de Juliaca. Ahí estamos metiendo población. Es el impacto de un objeto. Temperatura, ya, estamos hablando acá. Temperatura. Sí se puede medir. Esa es una variable cuantitativa. Acá, por ejemplo, cuantitativa. Puedo medir la distancia, puedo medir la presión, la resistencia en concreto. Ahí ya tengo mi primera variable. A ver, vamos a ver si podría de alguna manera poner una segunda variable. Ahora quiero que me hagan el siguiente ejemplo. Obviamente hasta aquí termina el nivel en pregrado. Pero ayúdenme por favor a buscar una segunda variable que se relacione a la primera. Acuérdense de la diapositiva que les presenté, variable dependiente, variable independiente. De alguna manera, estas variables tienen que tener relación, ¿cierto? De alguna manera. Ayúdenme para este ejemplo a colocar una variable que de alguna manera se relacione a esta primera. Nivel de riesgos. Mientras voy revisando otras variables. Temperatura está bien. Estabilización geoquímica. A ver, estabilización geoquímica en desmontes, sí es muy extenso, pero aquí la variable sería estabilización geoquímica. Lo voy a poner en acá, contaminación. Aquí lo vamos a usar. Creo que tiene relación con esto. Y me voy a guardar en la memoria desmontes. Ese es un aporte de su compañero Freddy. Voy a ponerlo acá en memoria. Desmontes. Desmonteras, perdón, desmonteras. Contaminación y estabilización geoquímica creo que tienen relación, me parece que sí. No, por ahí me puedo equivocar porque no soy especialista en estabilización geoquímica, pero me parece que podríamos relacionar. Desgaste podría ser para tráfico vehicular, sí, lo voy a poner. ¿Desgaste de qué? Del pavimento, ya vamos a ponerlo ahí. Sí se puede medir. Consistencia también se puede medir. Propiedades, hay tantas propiedades mecánicas, químicas, físico-químicas, sí se pueden medir. Cantidad de acero, eso es algo muy puntual. Cantidad de acero. Sí lo puedo medir, es como decir resistencia de concreto, ¿no? También es una variable, pero a estas de acá creo que no se usa. Confort, el confort es una variable cualitativa, se usa mucho en arquitectura, ¿no? Sí, es una buena variable. Pavimento. Desgaste del pavimento. Sí, funciona. Fisuras en los pavimentos. También la fisura en pavimentos sí se puede ver. Lixiviación. Estaría mejor, creo, incluso para contaminación. Pero tendría que ser el nivel de lixiviación. Hay que tener en cuenta acá. ¿Cómo mido? Y había una pregunta, por ejemplo. ¿Cómo mido la lixiviación? ¿Podré medir la lixiviación? El nivel de lixiviación o los contaminantes de la lixiviación, sí. Quizás la cantidad de flujo o el caudal, sí podrían medirlo, pero la lixiviación como tal, a ver si por ahí Fabio me puede responder, creo que lixiviación como palabra no la puedo medir. Es como decir concreto. ¿Cómo mido el concreto? El volumen de concreto sí lo puedo medir, pero concreto no. ¿Ah? ¿Cómo mido el acero? Por ejemplo, a mí me pusiera acero. Alguien me puso cantidad de acero. La cantidad de acero o la cuantía de acero sí lo puedo medir, o lo puedo estimar, pero el acero como tal no lo puedo medir. Alguien podría decir y irse un poquito más allá y decir, a ver, pero ingeniero, en el curso de costos y presupuestos, el acero se mide en kilos. En este caso se cuantifica en kilos. Sí, pero no nos vayamos tanto a eso. Hay que ver una variable que describa básicamente la forma de medición.
A ver, determinación del tráfico vehicular aplicado a visión artificial. Aplicando visión artificial. Ya estás planteando, por ejemplo, toda tu idea ahí. Está bien. Determinación podría ser tu propósito. Tráfico vehicular. No puedo medir el tráfico vehicular como tal. Ah, no, perdón, sí lo puedo medir, pero hay que centrarlo más. Aplicando la visión, es con una aplicación. Ya, ahorita vamos a ver, voy a tomarlo esto por ejemplo. Vamos a poner varias notas. Siempre en el proceso, una recomendación que yo suelo dar es las ideas que tengan no las borren. En algún momento sirven. Y por eso yo me anoto mis ideas. Confiabilidad de un dron. El nivel, la confiabilidad no la pongo. Creo que el nivel de confiabilidad sí. Ahí le falta la palabra nivel de confiabilidad. Riesgos en épocas de estiaje. El nivel de riesgo, no el riesgo. El riesgo puede ser muy, muy ambiguo. Podría ser mejor el nivel de riesgo. Ah, ya, ahí está. Entonces vamos a dejarlo esto acá en blanco, por lo pronto. No hay ideas. Ya si en el camino alguien saca una idea, lo ponemos. Y si fuéramos nosotros de pregrado, pues lo que tendríamos que hacer es, no quiero que mi tesis sea muy compleja, no lleno esta aquí, ¿no? Pero vamos a trabajarlo así. Vamos al siguiente. Dice objeto de estudio. Ahora que ya hemos hecho un primer ejercicio de lo que es propósito y lo que es eh, variables, que más o menos la idea ya debe estar algo clara, vamos a trabajar el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Es el famoso a quién estudiar. Y para este caso necesito con el primero, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle 5 acá. Ayúdenme por favor con 5. Vamos a ver, columnas. Sí. El famoso a quién. Bueno, en realidad no es el a quién, eso es para que ustedes me entiendan. En nuestro caso, en ingeniería, es a qué. Nosotros no trabajamos con sujetos, nosotros trabajamos con objetos. Si trabajáramos con sujetos, sería a quién. Ahí, por ejemplo, hay una limitación. Bajo las perspectivas del método científico, hay que tener también ética en investigación. Ética en investigación es tratar de que el estudio a sujetos está parametrado por lo que es el límite, hay un límite de investigación, no los puede estudiar de forma inapropiada, tratando o generando daños físicos, biológicos o psicológicos, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner un ejemplo, quiero estudiar la cantidad de sangre que tiene una persona. ¿Cómo hago? Agarro una muestra, voy a poner solo como ejemplo, ¿ah? Es un ejemplo medio cruel, pero vamos a poner. Agarro un ejemplo de 7 personas. Agarro y les extraigo toda la cantidad de sangre que tienen en el cuerpo hasta que no salga ni una gota. Eso ya está ajeno al concepto de ética. Pese a que es un trabajo de investigación para saber cuánto de proporción hay entre el volumen de sangre y el volumen corporal, pues vean, ahí ya estoy saliendo a un nivel, diremos, oscuro. Y en ese nivel oscuro es que voy a probablemente provocarle la muerte a esta persona, porque después no voy a poder regresar de la sangre, a menos que utilice otras estrategias. Pese a ello, se prohíben investigaciones en seres vivos, ¿no? O algunos tipos de investigación en seres vivos, generalmente en las ciencias biológicas, ciencias médicas, en algunos casos, estudios psicológicos para ciencias sociales. Muchas veces lo son, en ciencias sociales podríamos hacer investigaciones sometiéndolos a estrés postraumático, recordarles, por ejemplo, algunas etapas de su infancia, o generarles miedo para ver cuál es su comportamiento, pero estamos viéndonos con el concepto de ética en este caso. Esta desventaja para ciencias sociales y ciencias médicas hacen que muchos estudios tengan que tener parámetros. Nosotros tenemos una ventaja en ingeniería y en las ciencias numéricas como contabilidad, administración, cuando hablamos de conceptos económicos, economía, química, ¿sí? Minas. Tenemos una ventaja. Nosotros estudiamos a objetos y los objetos los podemos someter a un laboratorio. Por ejemplo, la briqueta. Nosotros agarramos una briqueta de concreto, lo sometemos a un esfuerzo de laboratorio hasta destruirlo. Lo que no podríamos hacer con una persona, ¿no? En el caso de la briqueta no hay problema, la podemos destruir y llegar a un resultado. Entonces sale del esquema de seres. Así que
Cuando hablamos de objeto de estudio, hay que tener mucho cuidado de qué cosa quiere estudiar o a quién, perdón, quiere estudiar. Y si este quién es una población o una persona, tengo que tener límites en mi propósito y en la variable que voy a medir. Por ejemplo, una variable que se usa mucho en ciencias médicas es la masa muscular, ¿sí? La proporción de masa muscular, el nivel de colesterol o una muestra, obviamente. Puede ser quizás alguna enfermedad como la diabetes o otro tipo de síntomas que podrían tener, pero tratando siempre de tener mucho cuidado en a quién. En nuestro caso, como digo, el a qué o el a quién estudiar es mucho más fácil. Y aquí voy a usar los ejemplos anteriores. Material de cantera es el famoso a quién. Voy a utilizarlo, lo voy a tomarlo como nota, porque me parece interesante. Hay que aumentarle algunas cositas a esto de material como de cantera, esto lo voy a tomar como nota. Es un objeto que es fácil de identificar, material de cantera, ¿no? Podría ser concreto armado de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, podría ser suelos arcillosos, podría ser una vía o una vía doble vía, una vía panamericana, una vía principal, secundaria, una vía con tipo terraplén. Vamos a ir viendo algunos ejemplos que están poniendo también acá. Riesgo en épocas de estiaje. El a quién, ahora estamos en el objeto. El objeto es el a qué o el a quién. Vulnerabilidad, como siempre, en el ejemplo. Temperatura de refrigeración, módulos prefabricados. Ya, es muy ambiguo, pero lo voy a poner, ¿no? Módulos prefabricados. Pavimento. Podría ser así. Pavimento rígido. Pavimento rígido. Porque hay también pavimento flexible, ¿no? Estructura del pavimento, es el término correcto para decir base, subbase, terraplén, estructura. Si yo le pongo base, subbase, es muy extenso, es mejor decir estructura del pavimento. Evaluación de riesgos en un determinado distrito. El objeto es a qué estudiar. Y un distrito no es a qué. Un distrito es dónde. Ahí falta. Evaluación está bien. Riesgo está bien. Ahí falta el a qué. El a qué estudiar. No sé si se ha saltado al distrito. Desmontes está bien. No lo voy a usar como ejemplo, pero me parece que necesito un término más grande. Pero sí, desmontes y material de cantera van por ahí, ¿no? Taludes. Sí, sí, puede ser taludes, está muy bien taludes. ¿Sí? Quizás aumentarle algo más, taludes vegetales, taludes con pendientes pronunciadas, taludes con filtración de humedad, así como hace poco ha ocurrido unos deslizamientos a causa de lluvias, ¿no? Sería muy bueno. Concreto es un estudio muy común, sí, casi siempre se estudia el concreto, no lo voy a poner en este ejemplo porque obviamente hay concreto armado, concreto simple, concreto de resistencia 210, 250 y está bien, pero para este ejemplo vamos a colocar algo más novedoso. Volumen de sedimentos. Volumen de sedimentos. Sí, pero el volumen es una medición. Hay que ver por ahí. A la avenida Mártires 4 de noviembre. Ya, esto de acá lo voy a poner nota. Nota. Tráfico vehicular evitando la visión. A ver. Vulnerabilidad de un sismo, no. ¿Es a quién? La vulnerabilidad no. Vulnerabilidad estructural podría ser, ¿no? Pero vulnerabilidad de un sismo, es que el sismo no es vulnerable a nada. Eso es lo que hace entender esa premisa. Tendría que ser algo más claro. Vulnerabilidad estructural. Normas sismo resistentes. No sé si podré estudiar con mi ejemplo normas. A ver. Ya, voy a utilizar este ejemplo. ¿Quién? Normas. Me he puesto no. Quiero estudiar a las normas. Sí lo puedo hacer, claro. ¿Por qué no? Ya tengo, creo, mis 5 objetos de estudio. Pero vamos a seguir viendo ejemplos para ver si están bien. Residuos sólidos, si está bien, es un objeto de estudio.
Evaluación, mira, evaluación ya es un verbo, evaluar, eso es un propósito. Riesgo es una variable. Desastres naturales es una utopía, porque es muy grande. Es como decir, quiero estudiar la pobreza mundial, o estudiar, o reducir el hambre en los niños del mundo. Sí es una investigación que va a ayudar, pero es una utopía todavía, muy grande. Desastre natural, hay que ser más específico, ¿no? ¿Qué tipo de desastre? Terrenos conformados por desmontes, sí, está bien. Estabilización de rellenos sanitarios. Estabilización es estabilizar, así que ahí ya se anuló automáticamente la palabra estabilización, porque puede ser un verbo. En realidad, estabilización sería un propósito. Que ninguno de ellos debía ser verbo. Aquí he puesto un verbo, a ver. Pavimento, módulos prefabricados, no, ninguno puedo conjugar, ¿eh? Ninguno es verbo. Contaminación, contaminar, ya es un verbo. O sea, ¿se acuerdan que les dije al inicio? Tratemos de no colocar dos verbos a la vez. Entonces aquí, por ejemplo, sí he puesto contaminación, ahorita vamos a ver. Aquí falta poner nivel de contaminación. Me equivoqué. Nivel de contaminación. O grado de contaminación, dependiendo del término técnico. Listo. Y por último, voy a llenar estas dos y voy a poner solo tres para que no sea muy complicado. Sí, solo tres. Y en el caso de la ubicación espacial es el famoso dónde. Obviamente aquí sí puede haber muchas variables, demasiadas variables, porque puede ocurrir lo mismo en diferentes lugares, ¿no? Vamos a poner tres aquí y dos acá, para no hacerlo tan complicado. En el espacio puedo colocar lo que cada uno de los compañeros puso. Avenida 4 de Noviembre, por ejemplo. En el espacio es un lugar donde hacer este estudio. Aquí, Avenida Mártires 4 de Noviembre. Puedo poner región de Puno, por ejemplo, región Puno. Puedo poner zonas altoandinas, y puedo poner muchos lugares. Aquí sí no va a haber mucha discusión porque cada quien seguro que lo quiere aplicar en su entorno. La idea de un trabajo de investigación es que se aplique en una zona en la que yo tenga acceso. Les pongo un ejemplo muy curioso. En algún momento salió un trabajo de investigación. El trabajo de investigación era en el área de ciencias médicas, evaluar la cantidad de madres gestantes que tienen problemas al momento del parto. Esa era la idea, ¿no? Lugar, le puso en el hospital, en uno de los hospitales parece en Trujillo, Trujillo, el nombre no recuerdo. Era un hospital en Trujillo, un centro de salud. Muy bien, el trabajo estaba interesante, pero la pregunta que se hizo en ese momento es, ¿y tú tienes acceso a esa información? Y el tesista dijo, el tesista era de Puno, dijo que no, pero una vez que le aprueben la tesis, él iba a viajar a Trujillo y pedir información. Eso no es viable. Si yo no tengo autorización, no puedo hacer eso. Hay un ejemplo que suelo utilizar para estos casos, un ejemplo que lo he tomado también de otro, de un profesor que hace trabajos de investigación en la Sociedad Hispana de Investigadores, que alguna vez lo propuso. El trabajo de investigación era la identificación de la medición del peso de los recién nacidos, con los no natos, al momento del parto. ¿Cuál era su idea? Lo que él quería hacer es agarrar a los recién nacidos, ¿sí? Y recolectar los datos porque él no lo iba a poder medir. Es una investigación, por ejemplo, retrospectiva, o sea, va a copiarse los datos. Después vamos a aprender estos tipos de investigación. Por lo tanto, yo les voy a decir que es retrospectiva. Él no lo va a medir, no podría, porque no tiene acceso, pero sí tiene información, ¿no? Cuando un recién nacido valga la redundancia, ha nacido, lo primero que hacen es pesarlo, ¿sí? Le han hecho, lo han pesado y le han sacado otros exámenes. Pero uno de los datos que él quería es el pesaje del recién nacido.
y lo iba a comparar con un examen previo, porque se hace un examen previo con una ecografía, se mide las dimensiones de la placenta, se mide las dimensiones del feto, y por un cuadro estadístico se hace una aproximación del peso del recién nacido, ¿no? Con, en este caso, una ecografía, un escáner. Lo que él iba a hacer es qué tan eficiente o qué tan adecuado era utilizar este equipo de medición y cuál era el error de medición entre una, diremos, visión con un escáner, en este caso previo al nacimiento, y con una medición después del nacimiento. Debería de haber muy poca variación y quería calibrar justamente su equipo. La investigación estaba interesante, ¿sí? Le hicieron el proyecto de investigación, lo fundamentó en forma adecuada, hizo el proyecto y el proyecto salió aprobado. Hasta ahí todo bien. El proyecto estaba aprobado porque el trabajo parecía interesante y además esa información iba a servir para reajustar los criterios para medir a hacer este tipo de mediciones de los recién nacidos en madres gestantes primero y en niños recién nacidos después, ¿no? Muy bien. Lo único que él tenía que hacer es ir en este caso de salud, ¿sí? Ir a salud, pedir los archivos de hace 2 años, 1 año, 2 años de todos los recién nacidos, hacer un cotejo de esa información y hacer un cuadro estadístico muy sencillo de comparación para ver cuánto es antes, cuánto es después, cuál es el error. Vean que es sencillísima la investigación, más la tarea es buscar la información. Se aprobó su proyecto, ¿qué pasó? Fue a esta entidad de salud a pedir información y miren lo que pasa. Cuando llega y dice, por favor, requiere esta información para mi tesis es observacional, eso implica que no voy a modificar la variable, no voy a tocar a los recién nacidos, no voy a interferir en nada, solo quiero los archivos de nacimientos previos de 1 o 2 años para yo hacer mi trabajo de investigación. Es un pedido aceptable, pero miren lo que pasó. Cuando fue a pedir esa información, lo que le dijeron es, ¿sabe usted, señor estudiante? Ya no damos esa información. Solo tenemos información de 1 mes atrás. Y en ese mes solo hay 4 recién nacidos. Aparte de eso, esa información ya está delimitada. No hay posibilidad de brindar información por una razón. Antes de que usted viniera, hace 1 mes aproximadamente, vino otro estudiante de otra universidad a pedir la misma información. Le brindamos la información de hace 3 años y hasta ahora el tesista no aparece. En otras palabras, se ha llevado nuestros archivos y nos hemos quedado sin nada. ¿Qué pasó? Que a veces por esta falta de ética, algunos, bueno, tesistas quizás irresponsables, o que ellos consideran que esa información es importante para la entidad, pidieron esa información para hacer un trabajo muy semejante, ni siquiera era su tesis, era un trabajo muy semejante, pero pidieron esa base de datos en físico y nunca más aparecieron. O sea, se llevaron la información y no dejaron ni una sola foto. Ese es un error también de la entidad por no tener un archivo, base, fuente. Estoy hablando cuando todavía todo era un archivo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error de esta tesis? La tesis, el error fue que previamente no ponderó la posibilidad de acceder a la información. Por un lado. Y por otro lado, los jurados tampoco solicitaron esta ponderación, o sea, tratar de tener una evidencia de que él iba a acceder a esa información. Ahora, probablemente algunos digan, pero la solución es fácil, ¿no? La solución es ir y cambiar de hospital, irse a un hospital de Arequipa, de Lima, de Ica, y pedir la misma información. Pero mis queridos amigos, les cuento que cuando yo hago mi proyecto de investigación va con nombre propio. Va el lugar donde voy a hacer la investigación. No lo puedo cambiar a priori. Lo que tendría que hacer es cambiar mi proyecto de tesis. Y es otro trámite. Entonces, desde un momento inicial, siempre es bueno identificar mi ubicación. ¿Dónde lo voy a hacer? Por eso es importante. Seguimos viendo ejemplos. Dice, unidad minera Batea. Sí, está bien. Barrio, pero ¿qué barrio? Hay que ver el nombre del barrio. Tenemos que ser más específicos. Incluso si es posible poner la dirección. Por ejemplo, dice Avenida Mártires del 4 de noviembre de la región o del distrito tal, de la provincia tal, región tal. Siempre es bueno poner eso, ¿no? Porque 4 de noviembre, bueno, aunque solamente creo que hay acá,
No sé si nos dé mucha idea. Un investigador que lea 4 de noviembre, mártires todavía, ¿dónde se da el 4 de noviembre? Es como si yo les pusiera una fecha al azar, 28 de septiembre. Quizás en algún lado sea importante esa fecha, pero cuando yo leo esa tesis, no me dice nada. Acá lo que falta es ponerle más detalles. Bueno, lo voy a dejar ahí, pero obviamente hay que ponerle más detalles. Eh, ¿Qué diferencia existe en este ítem entre el pregrado y el posgrado? Ninguna. Incluso en posgrado esta no va, porque las investigaciones en posgrado son más aplicables a más amplias. Su aplicación es más amplia, así que pueden ser aplicables en diferentes zonas. Así que si dependiendo cómo haga los 3 anteriores, incluso esta no es necesario, ¿no? Siempre que el estudio sea algo general. Pero cuando el estudio es específico, necesito ubicar. Siempre es necesario ubicar. Incluso en maestría necesito ubicar. Quizás en doctorado. Digo, no es necesario. Dice, ¿hay alguna limitación en realizar una investigación vial al definir la longitud a investigar? Por ejemplo, puedo realizar una investigación de un tramo menor igual a 1 kilómetro. Yo podría decir, estudio de las fallas en el pavimento del tramo kilómetro 1500 al kilómetro 1700, a causa de, ¿qué puede ser? Alta concentración de neblinas o precipitaciones pluviales severas o contaminantes en el suelo. Sí, sí es posible, ¿no? Parametrar, pero a veces esto también hay que lucharlo con los jurados. A veces el jurado va a decir, el jurado no ve tu trabajo, el jurado ve el tramo. Dice 1 kilómetro, pero 1 kilómetro no es mucho, ¿por qué no 10? Bueno, a veces esos son los gustos de los jurados, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero sí, si es que es un tramo puntual donde ocurre una falla, sí es posible, especialmente en carreteras. En la ciudad de Juli, muy grande. Bueno, ciudad está bien, sí, sí está bien, pero es muy grande. En todas las ciudades, como si en toda la ciudad de Puno, en toda la ciudad de Juliaca, en toda la ciudad de Arequipa. Mejor sería en una zona sur, zona centro, zona este, zona oeste, dependiendo que se haga también. Sí, pero es mejor cerrar un poquito. Listo. Y por último, y aquí sí voy a ponerlo rápido, dice tiempo, ubicación temporal. Puedo poner el año en el que voy a hacer, en nuestro caso 2023, o puedo colocar un año, un periodo, 2022, perdón, 2019, 2021. Por ahí se me ocurrió estudiar fallas en la documentación o fallas o errores o defectos en los expedientes técnicos elaborados en el periodo 2019-2021. Eh, Cosas como esa, ¿no? Parámetros puntuales de 1 o 2 años, si es posible. Así que hay dos posibilidades. Generalmente nos vamos por el año. O sea, si yo voy a hacer un trabajo, por ejemplo, de aditivos en el concreto, tengo que hacerlo este año, porque lo voy a hacer ahora. Pero si yo voy a hacer un estudio con archivos, puedo hacerlo de esta manera, ¿no? A futuro difícil, ¿no? Yo no voy a poner 2025. Eso es imposible. Siempre va a ser el año actual o los años previos, dependiendo la investigación. A ver, hay una pregunta más. Dice, especificando la ubicación, ¿no se haría largo el título de la tesis? No, no es necesario porque mientras más específico sea la tesis con estos datos, lo que estamos haciendo es parametrar. Repito, estos dos últimos, que los voy a poner en color, no necesariamente tienen que ir. En un gran porcentaje sí se coloca, pero no necesariamente. Entonces, eso implicaría que el trabajo, por ejemplo, de posgrado, a veces se hace más corto. Y en realidad va a salir cortísimo, ¿no? Porque los trabajos con los que yo trabajo, con los que yo voy a desarrollar, las tesis, los títulos van a salir de 12, 15 palabras. Se recomienda entre 12, en algunos casos dice maestría, 12 a 15, pregrado de 18 a 20 palabras, ¿no? Yo sé que sí, sí es posible llegar a ese rango. Pero en algunos casos es posible, por ejemplo, cuando yo coloque kilómetros, progresivas de kilómetros, ahí sí me complico. Hay que colocar toda la progresiva. O cuando el trabajo lo voy a hacer, por ejemplo, voy a construir una vivienda rural con materiales prefabricados, en este caso tradicionales, construcción de una vivienda rural con materiales prefabricados en una zona altoandina de una comunidad X. Ahí tengo que poner la comunidad, tengo que poner el centro poblado, el distrito, la provincia, el departamento, porque estoy ubicándolo en una zona alejada de la capital.
que va a servir para hacer una vivienda bioclimática, pero que está puntualmente ubicada en esa zona. No podría decir en zonas altoandinas del Perú. Tendría que construir en Puno, en Cusco, quizás en Ayacucho y así. No funciona eso. Siempre es bueno centrar en un solo lugar nuestro trabajo. Muy bien. Ahora que hemos hecho este ejercicio, obviamente ustedes, si es que lo van a hacer, hagan lo mismo, pero no divaguen como en el ejemplo que estoy haciendo yo. Yo lo voy a hacer un ejemplo para mostrarles una estrategia. Ustedes traten de usar propósitos para el mismo tema, variables del mismo tema, o un tema semejante, objeto de estudio probablemente uno o dos, máximo uno. No recomiendo que coloquen tantos objetos, porque en realidad el trabajo es focalizado a un solo proyecto de investigación, y aquí también tiene que ser un solo lugar y una sola ubicación. Así como al inicio estaba el formato. ¿Se acuerdan que al inicio el formato tenía solamente un espacio para llenar? ¿No? Excepto en el de variable tenía dos espacios. Este ejemplo lo estoy haciendo como si al mismo tiempo estuviera haciendo el trabajo para 1, 2, 3, 4, para 5 tesistas al mismo tiempo. Algo así estoy haciendo ahora. Y les voy a explicar algo. Miren esto. Mientras voy haciendo esto, veo una pregunta y esa pregunta dice, se puede poner en el propósito de la tesis, en el propósito de la tesis, el título, digamos, para mejorar, para crear. No se recomienda, porque para mejorar ya es un segundo verbo, para crear ya es un segundo verbo, además del propósito. Acuérdense lo que les dije al inicio, debemos tener un solo verbo durante toda la redacción. Tratar al menos. Porque si voy a poner estudiar o analizar para mejorar, yo estoy poniendo dos cosas ahí, ¿no? No está bien. Parametrar ayudaría a reducir la muestra de una población. No entiendo la pregunta. En realidad, cuando hablamos de muestra, la población y una recomendación es, se debe medir el 100%. Olvídense de las muestras. ¿Ya? Si yo voy a hacer algo, mejor es que yo lo mira el 100%. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la parte de muestras. Muestras y población. Pero recomiendo medir el 100%. Si es que es mucho, puedo reducir ahí recién a la muestra, ¿no? A la muestra de la investigación. A ver, bien lo que voy a hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ya. Voy a agarrar al azar una de ellas. Propuesta. Propuesta. Vamos a trabajar esto de acá. Nivel de riesgo. Aquí voy a necesitar un propósito doble. Esto debería de funcionar si yo lo he hecho de forma adecuada. Vamos a poner propuesta, nivel de riesgo, de la norma. Sí. Vamos a ponerlo por acá. En zonas, en región Puno o en zonas altoandinas es igual. Y por acá, los niveles. Y ahorita les explico qué estoy haciendo. ¿Sí? Listo. Voy a tratar de unir alguno de estos. Propuesta, nivel de riesgos, creo que de alguna manera puedo unir eso, con normas sismo resistente, esto tengo que cambiarlo necesariamente, zonas altoandinas y el año. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarme estas celdas. Vean que en esta etapa solo es esto, copiar y pegar. Copio, pego. Siguiente copio y voy a hacer la mejora ahí. Pego.
siguiente normas, copio. Voy a de paso corregir algunas cosas. Pego. Voy a copiar. Y por último, esto acabo de copiar y pegar. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de agarrar 5 elementos, ¿sí? Que ustedes me han propuesto. Y estos 5 elementos los estoy poniendo de esta manera. ¿Sí? ¿Para qué me sirve este formato? Este formato me sirve para ensamblar algo. Bien. Voy a hacer así. Propuesta de mejora. Necesito colocar eso. Porque si no, no va a funcionar. Para. Esto lo voy a poner con color azul. Los niveles de riesgo en se va a poner de color azul. La norma sismo resistente aplicado, que voy a poner de color azul, a zonas altoandinas, coma, bien, ¿qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es lo siguiente. Lo único que he hecho es agarrar cada uno de estos elementos. Por eso les decía, ustedes van a agarrar, van a colocar solo uno, máximo dos, no más, pero relacionados al tema. Y cuando yo agarre y le encuentre alguna relación entre uno y otro, tengo que encontrar alguna relación entre uno y otro, lo voy a colocar uno después de otro y voy a utilizar conectores. Todo lo que está en color azul son conectores. En, la, los, a, para. Y todo lo que está en color rojo son correcciones para que se ajuste a esta relación. Y esta es mi relación. Propuesta de mejora para los niveles de riesgo. Vamos a poner niveles, estaría en color rojo, lo estoy corrigiendo. De riesgo en la norma sismo resistente. Habría que quizás cambiar esto de la norma, quizás algo más específico y aplicado a quizás viviendas, porque podría haber algunos errores en la norma que he identificado, obviamente, previamente, que no se aplican a viviendas de construcción rural, generalmente adobe. Pero lo que acabo de hacer es, esto que estaba acá ya es un enunciado. Entonces, redactar un enunciado no es complicado, siempre que tenga todos los elementos. Se dan cuenta que es rápido. Pero para hacer esto, muchas veces en esto es lo que demoramos un montón. Ahí es donde se demora el trabajo de limpieza. Pero si lo vamos haciendo paso a paso, se dan cuenta que solo es ensamblar, darle algunas mejoras, y ahora sí tengo que corregir. Esto sería propuesta de mejora, por lo tanto, acá no sería propuesta, hay que corregir de mejora. Ya lo voy a poner como. A ver, hagamos otro ejemplo rápido. Podemos trabajar con evaluación. Evaluación, tráfico vehicular. Podemos trabajar con dos variables, desgaste, en este caso tendría que ser nivel de desgaste, porque la variable tiene que medirse. De ahí vamos a ponerle pavimento rígido. Pavimento rígido. Vamos a ponerle en, puede ser zonas altoandinas, vamos a ponerle 4 de noviembre y el año 2023. O incluso 2019-2021. ¿Cómo ha sido en esos años? Tendría que ser un poco más cercano, ¿no? Tendría que ser 22-23, lo que pasó hace poco. O 23. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Evaluación, ya lo voy a hacer redactar rápido. Evaluación del, sería, tráfico vehicular y, y su relación con el nivel de desgaste en pavimentos rígidos,
de la avenida 4 de noviembre, región Puno, 2023. ¿Qué acabo de hacer aquí? Otro enunciado. Evaluación del tráfico vehicular y su relación con el nivel de desgaste en pavimentos rígidos de la avenida 4, Mártires 4 de noviembre, región. Y así puedo seguir haciendo más trabajo. Vean, en este ejemplo que acabamos de hacer, podemos sacarle cuántas tesis. Si ustedes son muy perspicaces, podemos sacar, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Solo con la primera de 5 por 4 y hay 20. Ahí hay 20 tesis. 1, 2, 3, 4, 5 más hay acá. 20 por 5. Ahí hay 100 tesis. Considerando 3 ubicaciones más, ya son 300. Y considerando 2 periodos, son 600. Aquí nomás sale rapidito 600 propuestas de las cuales podemos. Otra podría ser determinación del nivel de contaminación y puedo saltar acá en materiales de cantera, ¿sí? Nivel de contaminación quizás relacionado al concreto, ¿no? En materiales de cantera podría ser determinación de los niveles de contaminación a causa de los módulos prefabricados en la región Puno, 2023. Otra, podría ser con mejoramiento. Mejoramiento del tráfico también puede ser, mejoramiento de los niveles de riesgo o mejoramiento de la temperatura. Habría que ver en arquitectura, ¿no? Mejoramiento de la temperatura en módulos prefabricados de la región, de las zonas altoandinas en el año 2023. ¿Sí? Se dan cuenta que también funciona. La idea es que si yo, al haber hecho mis 2 o 3 propuestas, no puedo hacer esto, o sea, no puedo conjugar, no puedo hacer esta redacción en forma corrida, entonces ahí está el problema. Algo está mal dentro de mis elementos que he trabajado, mis 5 elementos. Algo está mal, algo tengo que corregir. Si es que sí logro hacer este ensamblaje, eso significa que es una primera pauta. Con esto ya tengo un gran avance del trabajo. Pues esa es el trabajo que tienen que desarrollar. Incluso ustedes pueden proponer más. Mira, aquí están proponiendo. Mejora no vendría a ser un propósito. Sí, pero son 2 variables. Así que eso lo podemos trabajar después. ¿Sí? No hay problema. Determinación de tráfico vehicular aplicando visión artificial en la avenida. Excelente. Esa es una buena forma. En esta redacción, lo que yo voy a aprender es a corregir, porque como ya está redactado, ahí voy a ver si tiene sentido o no tiene sentido, si hay algunos parámetros que estoy cumpliendo o no, si hay algunas palabras que están de más o hay algunas que faltan. Esto me ayuda para dar una primera idea. Pero, ¿qué es lo que se hace? Generalmente lo que quieren hacer, y a veces los tesistas que vienen a preguntarme, ingeniero, ¿me puede dar un título? Me pide esto. Usted debe tener un montón de títulos de investigación, tiene un tema o un título de investigación. Esto quieren que cuando yo le digo, mira, tienes que hacer un propósito, tienes que tener tu variable, y cuando le explico esto, como que un poquito dicen, no, pero yo quiero mejor que me dé un tema y en base a eso yo trabajo. O sea, esto me piden, pero la pregunta es, yo no les puedo dar esto sin haber analizado previamente esto, que es parte del curso. Nosotros vamos a ir mejorando uno por uno. Esto todavía falta ajustar, mejorar, arreglar, ¿no? Pero esta es una primera idea de cómo desarrollar un proyecto de investigación. Esta es una estrategia. Así que este formato se los voy a compartir también, no hay ningún problema para que ustedes lo vean como ejemplo. Y es uno de los primeros talleres que vamos a desarrollar. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Veamos el chat. Creo que entonces, lo que yo les voy a pedir es que para la siguiente sesión, los que van a continuar con el curso, hagan este ejercicio, ¿sí? Y la siguiente vamos a revisar uno por uno rápido, que si es coherente o no. Y eso se van a dar cuenta ustedes mismos en la redacción. Si es que creen que su redacción no es coherente con lo que quieren hacer, modifíquenlo, como hice yo acá en color rojo, y esas modificaciones actualícenlas en estas tablitas, en estas hojas, ¿no? Actualícenlas, siempre actualizando, hagan un bucle, hasta que la redacción tenga sentido. Obviamente, no solamente es que tenga sentido, sino que es lo que yo necesito tener como una primera idea. Y al siguiente taller lo que vamos a ver es identificar el problema. Y esa es una segunda etapa para ver si esto está bien.
Muy bien. Dicho esto, nos hemos pasado un poco de la hora. Con esto concluimos la sesión de hoy. Si no hay más preguntas, nos encontramos la siguiente sesión. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Gracias. Esperamos a quienes han sido invitados puedan participar del curso. Cualquier consulta pueden comunicarse conmigo al 940 40 7113. Que tengan muy buena noche.